Número 6. Los seres vivos parecen ser diseñados. Entonces, ¿cómo saben los evolucionistas que no fueron realmente diseñados? Porque no se construyen, nacen. Cada ser vivo nace de algo anterior, y lo hace mediante una serie de reacciones naturales puestas en marcha por los sistemas preexistentes. Podemos seguir la línea genealógica con el ADN de dichos seres vivos y vemos que sus antepasados tenían cosas que ahora ya no tienen, o no tenían cosas que ahora sí tienen, e incluso que especies diferenciadas comparten ancestros comunes. En resumen, todo ser vivo existente es producto de un fenómeno natural y cualquier antepasado de los mismos, hasta el primero, podría haberlo sido también. Así que no hay razón alguna para pensar que alguien diseñó una especie primitiva que daría lugar a las actuales, y en todo caso, las actuales no habrían sido diseñadas. Ok, aquí usted da por demostrada la evolución sobre los cimientos de la biogénesis. Y para que eso sea cierto, la biogénesis tiene que demostrar que se haya creado espontáneamente una célula autorreplicante, la cual ya hemos dicho que según los mismos científicos, eso es operacionalmente imposible. El problema también es que la vida demuestra demasiado diseño. Y si la lógica y la razón nos dice que si algo parece diseñado, es porque tuvo que haber tenido un diseñador inteligente. Número 7. ¿Cómo se originó la vida multicelular? Mediante la simbiosis de colonias de individuos. Muchas bacterias unicelulares actuales se unen y comportan como un solo organismo, realizando incluso división de tareas y, tras sucesivas muertes, reabsorciones de material genético, replicación, etc., pueden llegar a convertirse verdaderamente en un único organismo. Nuestras propias células tienen cierta diferenciación. ¿Has oído hablar del ADN mitocondrial? Lo que ahora son mitocondrias fueron, en su día, bacterias muy buenas sacando energía de la oxidación que se unieron a otras más grandes y fuertes, necesitadas de energía, para el bien de ambas. Y hoy siguen juntas como parte de un mismo organismo. Eso de que fue beneficioso para las células trabajar juntas y que las colonias de células que cooperaron fue lo que dio el primer paso para la vida multicelular no responde a la pregunta, porque aunque eso nos dice el por qué dicho sistema desarrollado es ventajoso, no nos dice nada del cómo dicho sistema se originó y qué beneficios las etapas incompletas tendrían. O sea, hay una gran diferencia entre una colonia de organismos unicelulares y un verdadero organismo multicelular. Y no se conoce ningún mecanismo que explique cómo pudieron células adaptadas a la supervivencia individual aprender a colaborar y especializarse, incluyendo la muerte programada de células, para crear plantas y animales complejos. Como dice el científico Sir Fred Hoyle, astrónomo británico, a medida que los bioquímicos profundizan en sus descubrimientos sobre la imponente complejidad de la vida, resulta evidente que las probabilidades de un origen accidental son tan pequeñas que deben descartarse por completo. La vida no puede haberse producido por casualidad. Número 8. ¿Cómo se originó el sexo? Muy buena pregunta, sobre todo porque no se hace a menudo. ¿Has oído hablar de las angiospermas? Son un tipo de plantas que alternan generaciones haploides y diploides. Mejor explico desde el principio. Nosotros, por ejemplo, somos seres diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que somos el producto de la unión de dos gametos que llevaban cada uno la mitad de información de nuestros padres. Estos gametos serían haploides, porque solo llevarían dicha mitad de cromosomas. Pues bien, estas plantas se reproducen juntando gametos y dando lugar a crías diploides. Pero estas, en lugar de hacer lo mismo, dan a luz por sí mismas a descendencia haploide, que procederá a combinar gametos para la siguiente generación diploide, etc. ¿Por qué cuento esto? Porque es algo muy parecido a la aparición misma del sexo. Bajo ciertas circunstancias, convenía a células unirse y trabajar a un ritmo alto, obteniendo grandes resultados y replicándose en más organismos diploides. Pero en tiempos de escasez, se separaban en organismos haploides que hacían lo propio. Llegados a un momento, la especialización llevó a una diferenciación de género, más eficaz a la hora de obtener variación, juntando parte del material genético de cada uno para obtener un resultado diferente a los padres. Y esta siguió hasta el día de hoy. La reproducción sexual confiere hasta el doble del éxito reproductivo, capacidad de supervivencia, por la misma cantidad de recursos que la reproducción sexual. Así que, ¿cómo pudo esta última captar suficiente ventaja como para ser seleccionada?
¿Y cómo podrían la física y la química por sí solas inventar los aparatos complementarios de la sexualidad simultáneamente? O sea, los procesos naturales no pueden planificar una futura coordinación entre los órganos masculinos y femeninos sin la intervención de un ser inteligente. Número 9. ¿Por qué faltan los millones innumerables de fósiles intermedios que deberían existir según la teoría de la evolución? Porque de todos los seres que han existido, poquísimos ejemplares de poquísimas especies han podido llegar a fosilizarse. Ten en cuenta que la fosilización es un proceso que requiere de unas condiciones muy improbables. De los pocos que sí se han fosilizado, muchos menos han sobrevivido intactos al paso del tiempo, y de los que han cumplido ambas condiciones, tan solo hemos excavado una ínfima parte. Es como si cogieses un álbum de fotos, lo pasases por una hoguera, repartieses las fotos por una playa, recogieses unas cuantas y luego te quejases de que no puede verse el crecimiento de la persona fotograma a fotograma. Aunque, si se me permite preguntar a mí, ¿cómo explicas que pudiesen vivir tantas especies como sabemos que han existido al mismo tiempo en el mismo punto geográfico, aun si obviamos que sus adaptaciones no se corresponden al mismo hábitat? Bueno, hay algunos evolucionistas que dicen que hay bastantes fósiles que prueban esta teoría. Y hay otros como usted que dicen que hay pocos. Pero ¿qué dicen los expertos en esta materia? Bueno, empecemos con lo que pensaba el mismo padre de la evolución, Carlos Darwin. Explicaba Darwin en su libro El origen de las especies: si mi teoría es correcta, innumerables variedades intermedias que vincularían más ajustadamente todas las especies del mismo grupo deben haber existido con seguridad. Pero, como según esta teoría han existido innumerables formas de transición, ¿por qué no las encontramos inmersas en incontables números en la corteza terrestre? ¿Por qué no está cada formación geológica y cada estrato lleno de tales eslabones intermedios? La geología, con certeza, no nos revela ningún ejemplo de pequeños cambios orgánicos en cadena, y esto es quizás la objeción más obvia y grave que se puede hacer en contra de mi teoría. Sin embargo, Darwin pensó que excavaciones futuras encontrarían estos fósiles transitivos. ¿Pero qué se ha encontrado en más de 120 años? Dejemos que los mismos científicos, como el famoso evolucionista y paleontólogo de Harvard, Stephen Jay Gould, nos cuenten. La ausencia de evidencia fósil para las formas intermedias entre las transiciones de los diseños orgánicos, además de nuestra incapacidad, incluso en el plano de nuestra imaginación, para construir eslabones intermedios funcionales en muchos casos, ha sido un problema persistente y agudo para la evolución gradual. También dijo, en cualquier área local, una especie no surge gradualmente por la transformación constante de sus ancestros. Aparece de una sola vez y completamente formada. Otros expertos evolucionistas en la paleontología también reconocen el problema. La teoría del equilibrio puntuado podría ser destruida mediante la presentación de un solo registro fósil, evidenciando una evolución gradual. No se ha encontrado ni una sola secuencia de este tipo. Otro paleontólogo evolucionista, el Dr. Colin Patterson, del Museo Británico de Historia Natural, la cual contiene la colección más larga de fósiles en el mundo, respondió lo siguiente a una pregunta escrita del por qué él no había mostrado evidencias de formas transicionales en un libro que escribió sobre la evolución. Esto fue lo que dijo: estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios sobre la falta de transiciones evolucionistas en mis libros. Si supiera de uno, fósil o vivo, ciertamente lo hubiese incluido en mis libros. Sin embargo, no existe semejante fósil. El doctor Michael Denton, otro evolucionista, presenta su preocupación. Sin formas transitivas o intermediarias que puedan contar o conectar las brechas enormes que separan las especies y grupos de organismos actuales, el concepto de la evolución nunca podría tomarse en serio como una hipótesis científica. En otras palabras, el mismo Darwin notó este problema cuando escribió su libro en 1859, y el problema todavía sigue vigente. Por tanto,
Hasta hoy son ciertas las palabras de Carlos Darwin, quien en sus escritos admitió: no tenemos registro de ningún cambio de una especie a otra. No podemos probar que alguna especie haya cambiado. Por tanto, hay miles de fósiles, pero ninguna de ellas muestra la transformación de una especie en otra. Los fósiles simplemente muestran que esas especies existieron tal como son hoy en día, solo que algunas de esas especies se han extinguido, y que los árboles genealógicos que se encuentran en los libros de textos son productos de la imaginación y no de la evidencia de los fósiles. En fin, el famoso eslabón perdido todavía sigue perdido.